el privilegio de tenerlos juntos hoy para reflexionar en común, o en todo caso para hacernos preguntas adecuadas, o sea, un poco expandir el territorio de la duda sobre algunos temas que me parece que tendrían que ser dominantes al momento de ejercitar las prácticas de la educación. Nosotros podemos, como dice Ernesto Bore, un experto en organización, el ámbito de los museos es un ámbito de reflexión en la acción. Nosotros en realidad no es que estudiamos para gestionar museos o para ser educadores específicos de museos, sino que en el acto de estar haciéndolo, reflexionamos sobre lo que estamos haciendo y lo llevamos adelante casi al unísono. Y en estas oportunidades, como la de hoy, de dar un paso hacia el costado y mirarnos desde otra óptica, es el momento quizás más productivo de todos, porque podemos vernos en perspectiva, en contexto y comparar nuestra experiencia con lo de los colegas. Entonces, a lo que yo los invito hoy es a que aprovechemos esta instancia de reflexión y de cotejo, un poco como dijo Paulina, para tener al cabo del día un mapa de cuáles son las actividades que estamos haciendo y poder hacer un diagnóstico de cuáles deberíamos hacer o cuáles podemos llegar a hacer en el futuro, sino también ver cuáles son las ideas dominantes dentro de las cuales estamos operando a veces sin saberlo, ¿no? Y aquí es donde hay una obra que es una de las obras fundamentales del siglo XX, que es El malestar en la cultura de Sigmund Freud, donde él lo que manifiesta es que para el hecho de crear una cultura, crear un grupo de personas trabajando al unísono o con objetivos comunes, es indispensable restringir el principio de placer, que todos tenemos y que todos encontramos dominante, pero que el principio de realidad, que sería aquel que hace que nos constituyamos como sociedad, tiende a restringir este principio primario que tenemos todos con nosotros y que encontramos que no estamos muy satisfechos en censurarlo. Y los museos, por eso yo hoy voy a referir al malestar en los museos, es una de las instituciones base dentro de las cuales, junto con la biblioteca, los archivos, las escuelas, los hospitales, donde este sistema está organizado. Nosotros estamos operando con la educación dentro de un sistema que tiende a limitar los principios de placer. Y entonces, esto, sobre lo cual, a pesar de la obra de Freud, que es del año 1929, no lo hemos pensado suficientemente como para confrontar cómo nos paramos frente a esta idea, pero ha sido la que ha dominado el siglo XX y por lo tanto ha dominado también los museos del siglo XX, frente a lo cual se presenta una reacción. Entonces yo quiero hablar de aquellos principios dominantes, los cuales todavía en nuestro país lo son, y aquellos que vienen a confrontarlos como reacción, y no es para imponer una idea sobre la otra, sino para abrir el juego y analizar la casuística. Esa cita de Sigmund Freud, llevada a cualquiera sea la definición de la cultura, y son muchas, como ustedes saben, las definiciones de cultura, todas implican un recorte de ese principio de satisfacción individual, con el objetivo de establecer una comunidad formada por una variedad a veces masiva de sujetos. En realidad, y volviendo a citar a Freud, casi pareciera que la creación de una gran comunidad humana podría ser lograda con mayor éxito si se hiciera abstracción de la felicidad individual. Fíjense hasta qué punto somos parte de este fenómeno. ¿Cuántos de ustedes no han entrado a un museo que está a oscuras y que pareciera un depósito abierto al público, pero que está hecho así en nombre de la cultura, y donde nosotros encontramos que somos ajenos y no logramos participar en esa cuestión? Y
o su opuesto. ¿Cuántos museos hay que están construidos con una arquitectura muy atractiva, muy luminosa, pero advertimos que ya sea de ciencias, historia o arte, está hecha para un público académico al cual se supone que tiene una base de conocimientos del cual muchos de nosotros podemos no disponer, y en realidad también nos sentimos molestos frente a estas sensaciones de información cruzada que no nos hacen participar. En realidad, lo que parece predominar es que la actividad instintiva que tenemos asociada al principio del placer, el juego, el erotismo, la creatividad, incluso la agresividad, nos están vedados en esta rígida institución de la cultura. En 1877, en una de sus novelas más célebres, Émile Zola, La taberna, nos describe la inefable visita al Museo del Louvre de un cortejo en la boda. Y voy a citar estos pequeños párrafos de Émile Zola para ponernos en contexto. Deslumbrados con el oro de los marcos, siguieron la hilera de las pequeñas salas, viendo pasar las imágenes, demasiado numerosas como para poder apreciarlas bien, sobrecogidos, inmóviles, nadie decía nada. Más adelante, la comitiva, ya cansada, perdiendo el respeto, arrastraba sus zapatos claveteados y taconeaba sobre el parqué sonoro, con el pisoteo de un rebaño en desbandada. Fue entonces cuando se apoderó de ellos la desesperación. Dieron tumbos por las salas. Con las piernas destrozadas, sin fuerzas, la comitiva de la boda armaba un gran alboroto. Esto lo decía Zola, que sin duda él disfrutaba del Louvre. Sin duda él reconocía un valor en lo que el Louvre estaba mostrando, pero lo que demostraba es que esto, sin la posesión de un capital cultural como la que él tenía, difícilmente pudiera establecerse ese vínculo. En el siglo XX predominó la tendencia a presentar los contenidos culturales de los museos como si se tratara de episodios y procesos en extinción, sin interacción con el presente. La aplicación de las ideas provenientes del funcionalismo, el positivismo y hasta el folclorismo produjeron una sensación de asfixia intelectual que no habilitaba el análisis de las subjetividades de aquellos que somos los visitantes de los museos, los públicos, ni estimularon la interacción de ellos con los objetos presentados por lo que parecería ser sujetos pertenecientes a otro orden social, aquellos del conocimiento superior, y que trataba de incentivarse esa diferencia, provocando en todo caso la admiración, pero no la comunión de intereses. Pero por lo visto tampoco satisfacía a algunos de los hombres ilustrados, ya que en 1923 Paul Valéry, en el problema de los museos, decía en relación a estos mismos museos: no me gustan demasiado los museos. Hay muchos admirables, pero ninguno que sea placentero, lo cual vendría a reforzar a las ideas de Freud. Las ideas de clasificación, de conservación y de utilidad pública, todas ellas precisas y claras, tienen poco que ver con los placeres. Nuestros oídos no soportarían escuchar 10 orquestas a la vez. La mente no puede ni seguir, ni dirigir varias operaciones distintas, ni hacer razonamientos simultáneos. Pero el ojo se encuentra obligado a admitir un retrato y una marina, una cocina o un triunfo de las circunstancias y tamaños más diversos. Pero aún en el siglo XXI, estamos ya recorriendo rápidamente 3 siglos, hay quienes encuentran en los museos difíciles de incluir dentro de las actividades ociosas. El 22 de agosto de 2013 se publicó en la sección Travel, Viajes, de CNN International Online,
un artículo titulado Why I Hate Museums, ¿por qué odio a los museos?, escrito por James Durston, que es un productor senior de CNN Travel, del que puedo citar las siguientes frases. 2 horas más tarde me voy del museo aburrido, hambriento y mucho menos contento de estar de vacaciones que cuando entré. Dentro de estas criptas de la curaduría, la conexión con el género humano es escasa. Denme una historia, muéstrenmela, no me la cuenten. Bueno, este artículo fue objeto de críticas, discusiones enormes, porque de alguna manera también inspiró a muchas empresas que originalmente daban dinero a las artes, por ejemplo, a decir, no, tiene razón, démosle dinero, la filantropía que se oriente mucho más a lo social, o a lo social básicamente, o a lo médico, porque tiene resultados más fácilmente comprobables y además son más fáciles de comprobar que la cultura, que tiene todos estos elementos mucho más abstractos e inmateriales. Lo que digo entonces es que esta dificultad, este malestar, es advertida en muchos casos por los directores de museos. No es que los museos no nos demos cuenta que hay un gap, un problema de incomprensión y de malestar entre el público y nosotros los que producimos los acontecimientos. Ahora, lo que sucede es que muchas veces los directores de museos creen que es un problema a resolver por los educadores. Le dicen, chicas, acá hay una gente que se me quejó en el libro de quejas, resuelvan esto. En realidad, si un edificio estuviera en riesgo de desmoronarse y le piden a un plomero que se haga cargo del problema, que encuentre habitaciones para los que tienen que irse del edificio y que cambie las estructuras y además evite las filtraciones, el plomero se reiría, diría de ninguna manera, esto me parece que es algo que tiene que tomarlo el consorcio, la dirección, los especialistas, entre los cuales me incluyo, pero no pueden derivarlo para que yo lo resuelva, y si no lo resuelvo las cosas se va a desmoronar. Los educadores, como ustedes saben mejor que yo, tienden a reunirse, conversar y decir, bueno, vamos a ver cómo podemos resolver esto, pero básicamente de lo que lamentan, y esto ya sería un malestar hacia adentro de la institución, es no poder ser partícipes junto con la gente de diseño, junto con los curadores, junto con las guías, junto con los servicios al público, junto con el director del museo, en la generación de las exposiciones, de modo tal de prever y de prevenir estos problemas. Es decir, no ser la curita para resolver los problemas, sino ser en todo caso los actores capaces de prever y de, a partir de su experiencia, implementar mecanismos que eviten esta discordancia. En los años 70 y en los 80, si uno ve la bibliografía francesa, como esta que estamos viendo, o la norteamericana sobre todo, se habla de las 3 décadas gloriosas de los museos, 70, 80 y 90. La verdad es que en el mundo los museos cambiaron radicalmente durante estas décadas. Claro que en Latinoamérica coincidió con los regímenes políticos más feroces que hubieran en toda su historia, con lo cual no participamos de lo que se llamó las 3 décadas gloriosas de los museos, que orientaron mucho más a los museos hacia el visitante y no tanto hacia los objetos. O sea, esta variación, que es mínima, aparentemente, es revolucionaria en realidad. Y desde luego que nuestro continente tiene más visionarios y creativos porque estamos acostumbrados a trabajar en dificultad. Hemos trabajado en medio de las dictaduras, hemos trabajado en medio de la escasez y el default, pero la verdad es que no hemos tenido equipos capaces de trabajar de una manera consistente, durable, respetada, respetuosa,
a lo largo de este periodo. Como respuesta a aquellos, esa forma estática que tenía el Museo de CERN en el siglo XX, al cual antes he hecho algunas referencias, se produjo una reacción que desde luego que fue una reacción que trajo frescura a los museos y a la vez también trajo muchos interrogantes, porque abrieron horizontes, esa misma crítica al objetivismo y a la aparente inmovilidad del patrimonio de los museos fue observada a veces desde una óptica demasiado restrictiva, ligado al entretenimiento y al marketing, lo cual arrastró consigo nuevas formas de superficialidad y a la pérdida de valor. O sea, como ustedes pueden ver, no le estoy vendiendo una fórmula sobre otra. Lo que estoy diciendo es que analicemos qué es lo que ha sucedido y dónde es que entramos nosotros, como educadores, como actores de los museos en esta discusión. A la vez, frente al sujeto atado a estructuras, se propuso al individuo libre de constricciones en el siglo XXI, en oposición a las concepciones orgánicas y funcionales de lo social, se experimentó con otras fragmentarias y fractales. Y al estudio de la dominación y la reproducción de los consumos culturales se le opuso una mirada dirigida a la creatividad del consumidor individual. Ante este estado de cosas, es indispensable analizar la casuística, antes de juzgar de antemano una u otra opción. ¿Será el hombre dominado por sus circunstancias, sus acontecimientos sociales, de las cuales no puede evadirse y su creatividad está construida? ¿O es el He-Man que no toma en cuenta todo el contexto social dentro del cual se mueve y tiene esos superpoderes para llevar a cabo sus ideales? Hace falta, creo yo, tener en cuenta algunas de las virtudes remanentes que caracterizaban al siglo XX, entre las cuales no es menor el rigor científico. Pensemos nosotros que los museos de ciencia, que si bien ponían las cédulas en latín para explicar una piedra, y lo cual era realmente de imposible lectura para el visitante común, a la vez lo que tenía era un rigor científico que no debemos perderlo cuando modernizamos las formas de comunicación. Y también tenemos que entender cuáles son las nuevas oportunidades que presenta la comunicación y el estudio de los públicos, y a la vez los nuevos riesgos, para calibrar de una manera adecuada las funciones de los museos y prever equilibrios estratégicos para las renovadas formas de construir el conocimiento. Parte de la crítica al museo del pasado consiste en el supuesto de que el museo es una fuente de información. Sin duda la escuela es una fuente de información, sin duda la universidad lo es, sin duda Internet lo es, pero la información en los museos es solo una parte de lo que es capaz de generar un museo en vínculo con la sociedad. El museo es un ámbito en el que se propone la participación de la gente en una experiencia única. Hablamos de experiencia. Vamos a hablar ahora unos minutos acerca de la experiencia. Crear exposiciones que sean experiencias, que no es posible realizar en otros lugares. Esa experiencia puede ser denominada educativa en un sentido amplio, pero en términos más estrictos veremos que se refiere a una acción singular de construcción de sentido y a un portal de acceso a horizontes culturales más amplios que los conocidos. Las experiencias significativas en una visita podrán estar ligadas al aprendizaje, pero se apoyan en una línea de tensión, la de apreciar objetos únicos que nos permitan, por un lado, el ensimismamiento, el vínculo único con esos objetos, y a la vez estar en un ámbito de seguridad. Piensen ustedes en esta tensión que antes hablábamos entre la seguridad y la libertad, que es nuestro dilema existencial.
y cómo el museo ofrece este ámbito de seguridad, un libre desplazamiento por lo general, y a la vez una serie de interrogantes donde uno no va a confirmar sus prejuicios, sino en todo caso a expandir sus dudas. Y quizás en esto es la diferencia entre un museo y un parque temático. Sin duda el parque temático tiene mucho más aceptación si uno ve las estadísticas que un museo. ¿Por qué? Porque la gente va a confirmar lo que ya sabe, con lo cual no hay riesgo intelectual, no hay aventura intelectual. El museo tiene que ser un ámbito de aventura intelectual, para lo cual lo que estamos planteando son formulando bien las preguntas. O sea, la misión de nosotros es formular adecuadamente las preguntas y adecuar la experiencia personal del visitante. Que sean capaces de inducir a la reflexión, no necesariamente ligada a los objetos, sino también estimular vínculos sociales. ¿Qué tipo de experiencia? Basada en objetos. Digamos, muchos museos de objetos, si a mí me preguntan, algunos son mis favoritos. Si me preguntan cuál es mi museo favorito, yo diría el Victoria and Albert, que quizás ustedes conozcan, que es un maravilloso museo de objetos y que permite una relación con ellos sensacional. Con lo cual, no estamos acá diciendo el museo no debe ser de objetos. Lo que decimos es que los objetos deben ser parte de una experiencia, deben movilizarnos y debe producirnos este momento de deleite y de vínculo personal con ellos. Una experiencia informativa, como decíamos antes, tiene que ser interesante. Esa información no puede ser una información que no tenga un interés en particular. Y a la vez, esa información debe ser introductora al diálogo. Debe hacer que nosotros, con esa información, nos planteemos preguntas y que esté preparado el contexto como para que ese diálogo no sea interrumpido en ese punto de formular la pregunta, sino que sea conducente con el resto del contexto que estamos iniciando, reflexiva, y en este sentido ser significativa, o sea que nos dé verdaderamente algo sobre lo cual pensar, y sin duda social. Si ustedes leen la casilla del autodescubrimiento como punto final de esta experiencia, el autodescubrimiento se refiere a todo el proceso, ¿cierto? Ese quizás sea el objetivo que estamos buscando en la visita del espectador, su autodescubrimiento, para lo cual tenemos que haber preparado una batería de elementos que le permitan arribar a esa conclusión. En otros términos, proponemos establecer nuevos parámetros de lo que entendemos como la cultura, de modo que su forma de incidir en el comportamiento individual no impida que el visitante ejercite sus impulsos placenteros en función de nuevas técnicas de diálogo, de intercambio. Y, por ejemplo, si tomamos esta como cualquier otra definición de cultura, elijo esta porque es una de las que me parece más completas, la cultura como un conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se las reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. Que en el acto de elaborar esa significación, en el acto de reproducirlas, en el acto de transformarlas, no sea una operación que nos impida revelar nuestros impulsos más genuinos, que estén dentro de esa, digamos, que no sea una operación solamente intelectual, sino que podamos incorporar nuestros sentidos y nuestra movilidad y nuestro cuerpo en esa operación. Citando a Jacques Rancière, no se trata de la transmisión del saber o del aliento del artista al espectador, es una tercera cosa de la que ninguno es propietario, de la que ninguno posee el sentido, que se erige entre los dos, descartando toda transmisión de lo idéntico, toda identidad de la causa y el efecto.
Las épocas en que la enseñanza se reducía a una relación de causa y efecto tuvieron un arraigo muy fuerte en los museos y lo que se trata ahora es de explorar un ejercicio de suspensión. Eso también es de Jacques Rancière. Suspensión del mensaje unidireccional, facilitar la traducción de lo que el visitante percibe y lo ligue a su propia aventura intelectual. Esa aventura intelectual vuelve al visitante semejante a cualquier otro, aun cuando esa aventura no se parece a ninguna otra. Es en ese instante de reapropiación de una relación del visitante consigo mismo, como dijimos antes, es cuando evocamos a distintas maneras de generar ese compromiso, entre las cuales están las más básicas, como son la de invitar al visitante a jugar, la de proponer situaciones que vuelvan tangibles los conceptos, que muchas veces son muy complejos de explicar de manera textual, compartir el sentimiento sobre el contenido y el significado con el visitante y crear un momento memorable. Vamos a hablar de estas 4 condiciones que me parecen básicas al momento de producir una exposición. Muchos creen que el juego es una cosa reservada a los niños, cuando en realidad estamos desafiando al azar de manera continua. Y es una actividad que los adultos conocemos bien y en la cual estamos dispuestos a participar en todo momento. Algunos ejemplos, como dije, analizando casuística. En este caso es en Polonia el Día del Arte Callejero, donde se invita a la gente a pintar un cuadro en una galería desde afuera de él, una manera de jugar y hacerlo interesar en la creación. Ustedes seguramente vieron la muestra Yayoi Kusama, donde básicamente lo que se inducía era a la sorpresa y al juego. Desde luego había algunos trabajos formales de ella que a mí era lo que más me atraía en realidad al comienzo de la exposición, pero el resto era una manera de usar, digamos, lo perceptible por los sentidos. Y ustedes recordarán este simple método de darle a la gente una oblea para que vaya pegando en un lugar en blanco, lo cual es un recurso elemental, pero que fue modificando el ambiente de una manera que estaba todo el mundo encantado. Yo veía salir señoras por la Avenida Libertador con los lunares de los anteojos, realmente encantadas de participar de este juego. O, por ejemplo, este trabajo de Nazareno, si seguimos, este artista argentino, esto lo hizo en Düsseldorf, donde invitaba a la gente a trepar a estas mallas próximas al techo del museo. Digo, esto vuelvo a reiterar para que no se me interprete mal. No es que todos tenemos que treparnos a una red cuando vamos a un museo. Digo que esta alternativa lúdica pueda ser tomada en un museo. Un museo no tiene por qué ser solemne y evitar que esto suceda. En este caso, que es un caso del Museo de Oakland en San Francisco, en Oakland en realidad, donde en una muestra sobre el retrato se invita a los chicos a hacer sus propios retratos en unas máquinas y luego observarse como parte de la colección del museo, volviéndolos partícipes y actores de la exposición. Los labios, estos que son en realidad, me interesa mucho esta imagen porque esto es una obra de Dalí que se llamaba Los labios de Mae West. Y en esa época no existía el celular ni los selfies, pero en este caso, naturalmente, la gente se sentaba en los labios, frente a ellos había un gran espejo que transformaba toda esta tridimensión en una dimensión y se sacaban sus retratos en los labios de Mae West. Es curioso, por un lado, cómo Dalí fue alguien
increíblemente moderno en lo que hacía en su época. Y por otro lado, cómo una obra puede reciclarse y puede reinventarse y puede volver a tomar sentido a lo largo de las épocas. Esta otra es en la sucursal del Hermitage, del Museo Hermitage de Rusia que tiene en Ámsterdam, y había organizado una muestra sobre el impresionismo. Yo fui a verla y me llamó la atención, un día de invierno, era un día de sol, y la gente prefería mirar el sol real que mirar los soles de Van Gogh y los soles de los impresionistas, eh, lo cual también habla de dejarse llevar por los sentidos y experimentar, en este caso, el solcito como primera prioridad. En este caso, el Museo de Oakland nuevamente invitando a que el público se pusiera una etiqueta y fuera un objeto más a ser exhibido. O un día de selfies donde están los chicos jugando a ser YMCA. O estos selfies en el British Museum. O estos otros juegos donde se proyecta la superficie en la planta del museo, invitando a la gente a transitar y a la vez tratar de jugar y liberar e incluso arrojarse al piso e imitar lo que están viendo. Bueno, o esta obra de Leandro Ehrlich, que seguramente muchos de ustedes conocen, que reproduce de una manera increíble cómo la gente juega en realidad con la pieza que él creó. Y acá está el equipo de Tipa jugando y colgándonos de las ventanas. Esta obra aún está en la Usina de las Artes. Y ustedes pueden ir a colgarse de las ventanas si quieren. Una pavada como es permitir en una feria levantar tu celular para hacer tomas desde lo alto, desde el conjunto, servicio que presta una empresa. El día de los selfies en los museos, donde la gente va a hacerse fotos con las obras. Uno de los dilemas, una frustración frecuente de los curadores y los educadores de los museos, era de intentar hacer comprensibles algunos conceptos complejos, como por ejemplo las líneas de tiempo, las distancias, las cifras para explicar fenómenos económicos, por ejemplo, que requieren experiencias corporales, espaciales, y que no son reemplazables por un engorroso o extenso texto de pared. En este caso, por ejemplo, se trataba de explicar la estafa de blanqueo que se hacía en el Casino Tropicana de Las Vegas. Explicar cómo se hace una estafa de blanqueo, ponerlo en un texto, en una pared, sería imposible. Hizo falta hacer todo este dispositivo para que la gente lo viera de otra manera, lo pudiera comprender de una manera más didáctica. O esto es en la Villette, en Francia, una manera de entender cómo suenan los distintos idiomas en el mundo. Digamos, cómo uno explica cómo suenan los distintos idiomas del mundo, que son millones, en realidad, los dialectos en todo el mundo, y uno aproximándose a cada una de estas ventanas puede escuchar cómo suena, cuáles son las inflexiones de voz de los distintos lugares, o las experiencias bastante más conocidas de los niños experimentando de manera mecánica principios físicos muy complejos de explicar de otra manera. O en este caso una muestra de dinosaurios, donde qué difícil sería explicar qué es un dinosaurio cuando en realidad no existe. Una manera de decir que, bueno, una persona consume 2.200 calorías por día. En cambio, un dinosaurio necesita 100.000 calorías diarias. ¿Y qué son 100.000 calorías diarias? Al lado se expone un tubo lleno de aparentes hojas de araucarias, que es mucho de lo que ellos comían, y eso sería 1 hora de consumo.
¿Mm? Hay que pensar en, no sé, si no sé cuánto dormía un dinosaurio, eso no lo sé. Pero digamos que estaba activo 10 horas al día, o 1 hora laboral, 8 horas de trabajo. Significa que se comía 8 veces ese tubo que mide 10 metros de altura para poder tener esa cantidad de calorías. O sea, formas de explicar conceptos complejos. Cuáles son los carburantes fósiles y cuáles son las maneras en que esto se consumía. O, por ejemplo, en el Museo del Aire y el Espacio en Washington, para algo muy engorroso y muy difícil de hacer, que son las distancias entre los planetas. Todos los museos, cuando llegan a ese punto, no saben cómo representarlo de una manera didáctica. Lo que allí eligen, y esto es un ejemplo, es poner a lo largo del mall de los distintos planetas, explicando, uno va caminando y va experimentando físicamente la distancia en que está el Sol de Venus, de Marte, de la Tierra, de los asteroides, de Júpiter, y para llegar a Plutón uno tiene que caminar hasta el Capitolio. Pero como uno va a hacer normalmente un visitante al Mall de Washington hace ese trayecto caminando. Es una manera de físicamente experimentar cuál es esa distancia, por encima de la información meramente intelectual. Esto es una vitrina bastante tradicional en su forma de mostrar un museo histórico. La diferencia está en la leyenda que ustedes ven que escribieron en la vitrina, que tiene una forma épica de manifestar, entre otras cosas, que el noble pueblo de California va a preservar su noble actitud de hombres libres mientras una gota de su sangre quede en sus venas y no va a morder el polvo va a morder el polvo antes de besar la mano del enemigo. Esto escrito en esa tipografía, con esa forma y de manera que obtura la visión de los objetos, le da un carácter de violencia que lo hace uno aproximarse al espíritu de la época. O cómo vivía la gente en Estados Unidos la guerra de Vietnam. En realidad, los objetos de su época y sus preocupaciones por la gente querida que estaba en el frente de guerra, usar a los helicópteros como fuentes de fílmicas, o en este otro caso, la campaña, digamos, toda la ida al oeste, cómo explicarla, en realidad usar un auto de época agregándole objetos y filmaciones que operan como vitrinas. Uno puede ver los objetos que uno habitualmente los pondría en vitrinas, acá están dinamizados porque tienen el espíritu de época, por el lugar donde están expuestos. Los visitantes pueden contribuir de muchas maneras a enriquecer esto y a la vez retroalimentar la exposición. Y este es un caso muy interesante también del Museo de Oakland, que vale advertir que no es que todo el museo sea así. Tiene estos dispositivos, pero permite también que uno lo vea los objetos a la manera tradicional. Pero si uno se interesa, por ejemplo, esta era una muestra sobre los años 60. Y entonces le pedía a la gente que trajera objetos que tuviera en su casa del año 60 y se les daba este nicho y se les ofrecía un curador y un educador para que disponer esa vitrina de una manera que pudiera ver otra gente. Entonces allí están esos nichos y la leyenda que llama las fuerzas de cambio, dice tu historia acá, y la leyenda dice historia sucede persona por persona. Cada una de estas vitrinas es una ventana a la vida cotidiana de los californianos en los tumultuosos años 60 y comienzos de los 70. ¿Querés ver tu historia acá? El museo te va a ayudar a curar tu propia vitrina. O que cuenten algunos episodios de esa época que les haya tocado vivir. O explicar de dónde vienen los que vienen a California.
Todos esos puntos rojos son de los lugares de origen de la gente que finalmente recaló en California. Esto es interesante, porque dice, ¿qué eventos en la historia reciente van a tener el mayor impacto en nuestro futuro? Todos nosotros, hasta los historiadores, me gusta hasta los historiadores, pueden hacer algunas hipótesis. ¿Cuál usted cree que ha sido el evento más importante desde 1975? Y la gente ahí con los post-it comienza a hacerlo y a poner cuáles eran los eventos que personalmente a ellos les resultaron relevantes durante todo este periodo. O este aparente disparate que está allí hecho, que no tiene ningún sentido, son formas toné, pero no son sillas. Lo que le invitan es hacer con estas formas algo que te resulte interesante, y con las regletas y demás la gente va construyendo sus propias formas. O las distintas maneras de participar, como escribiendo o de manera electrónica, que los museos habitualmente hacen para lograr cierta interactividad con los visitantes. Recientemente estuvimos en Córdoba, al Museo del Barrilete. Estos eran pompas de jabón, que uno podía revestirse con las pompas de jabón. O cómo puede ser el arte de California, invitando a la gente a combinar posibilidades que individualizan el arte de California como tal. O el recurso de hacerlos votar. Las preferencias acerca de los cuadros. O votar efectivamente en una cámara como se vota habitualmente en las elecciones. Como en el año 68, que es la que ganó Nixon. ¿Cómo votarías ahora en aquella? ¿Cómo hubieras votado en el 68? O esta otra discusión, esto lo vi en un museo de Holanda, una discusión sobre la legitimidad de un cuadro de Rafael, de un dibujo de Rafael, de que el museo era propietario. Y el curador del museo decía que no era Rafael, y un curador italiano decía que sí que era Rafael. Entonces está la discusión de uno y otro, diciendo que sí, que no, y en el medio se mostraban los detalles del dibujo, y todo un auditorio, 20 personas allí sentadas, tenían que votar si era o no era legítimo. Con lo cual, normalmente nadie iría a mirar en tal detalle un dibujo de Rafael, pero frente a esta discusión, la gente se sentía motivada a mirar el detalle y entender que era un dibujo de Rafael. O votar qué es lo que incide peor o mejor en la ecología, la pérdida del hábitat, la fragmentación, la degradación. La gente vota si es una u otra causa de la degradación del ambiente. O, por ejemplo, en este caso, ¿qué es arte y qué no es arte? Ustedes pueden ver que allí hay unos tickets verdes y rojos. El verde yes, el otro es no. Y la gente va depositando allí en los tubos y se ve cuál es arte y cuál no. Uno podría votar si está bien vestido o no, la persona que vota también, ¿no? Y, por ejemplo, en relación a la crisis de los años 30, ¿qué hacer para reparar un sistema que ha sido quebrado? Digamos, si bien se refiere a la crisis de los 30, sin duda la gente que ahí pone sus ideas se refiere también a las crisis actuales. O esto es del Museo de la Ciudad de Liverpool. ¿Cuál de los edificios de la ciudad te gustan y cuáles te parecen despreciables? Porque tuvo una gran remodelación la ciudad, y donde vos pongas ahí tus ideas. O los visitantes activando las salas, o sea, permitiendo que se sienten en parte de ellos, por ejemplo. O un lugar donde pueden operar una rocola y tiene un lugar para bailar con música de una época determinada. Compartir el sentimiento sobre el contenido y el significado, que era otra de las... O sea, poner dispositivos tales que den la idea de lo que es la exposición que se está viendo. Tocar un elemento que puede ser una guillotina,
algo tremendo, pero tener una sensación táctil de hacerlo. O esta muestra sobre el clima que se hizo en Oslo, donde les provean de botas del tamaño de su pie para transitar un espacio que está inundado. Con lo cual, los temas del clima, yendo uno chapuceando con las botas, el tipo de sensación que tiene es bastante distinto. O experimentar el sonido y el bullicio de una cancha de fútbol. Esto, piensen ustedes que es Liverpool, esta es la ciudad donde juega Suárez, el uruguayo de los dientes. Eso podía ser una exposición en sí. O crear un momento memorable, como por ejemplo ver que las placas tectónicas hacen que se quiebre un edificio, se desmorona un edificio, o la realidad virtual por medio de los iPads. Este es el Museo de la Ciudad de Londres, donde uno puede ver con el iPad cómo era en ese instante lo que está viendo en ese momento. O una casa histórica, aún en pie, ver cómo era en su momento simultáneamente. Y este es un caso de un museo en una villa miseria en Belo Horizonte, que estuve hace poco, Muquifu. Y es curioso porque dentro de la precariedad de todo esto, lo de la izquierda es el dormitorio de una mucama, donde se invitaba a la gente a escribir su experiencia como mucama. Y es curioso cómo son muy conmovedoras las leyendas de la gente. Por lo general, como es en Brasil, no eran muy traumáticas las leyendas. En realidad agradecían de tener un trabajo. Y a la vez, el de la derecha que dice, la historia del barrio no acaba aquí, falta usted, cuente su historia. O sea, fíjese, algo tan elemental como un museo en una villa recurre a los medios interactivos para ser eficaz en lo que narra. Interacción con chicos no videntes, esto es una muestra en Rosario, donde se les permite, veamos, fueron chicos, se hizo así para todo público, pero fue especialmente útil para chicos no videntes, porque reproducíamos el cuadro que se ve a la izquierda materialmente, con los mismos tipos de tapizado, piso, elementos y demás. La muestra se llamaba La Sociedad de los Artistas y invitábamos a la gente a que se siente en esa mesa y se vea reflejada en el espejo, como se ve allí. Con lo cual participaba del sentimiento societario de los artistas en cierta época en Rosario. La educadora que trabajaba con chicos no videntes me dijo que fue la vez que mejor pudo transmitir el contenido de un cuadro a través de la materialidad que ellos podían experimentar. O sea, cuando hablamos de crear una experiencia, hablamos de esto. Un individuo que en una ciudad determinada, a cierta hora, abre esas puertas y son su propio museo con sus objetos, y luego la cierra. O esta es la entrada al Museo de la Inmigración en San José, Entre Ríos, que uno accede, es la inmigración de Suiza a la Argentina en 1860. Y uno accede desde la cubierta de un barco, escuchando los teros y las gaviotas, como si uno fuera el inmigrante que llega desde los Alpes a la costa del litoral entrerriano. Imagínense lo que debe ser el shock ese. Bueno, tratar de que la emoción expanda la experiencia al punto de hacernos receptivos a lo que luego vamos a experimentar. En otras palabras, se trata de crear una situación espacial donde los sobretonos afectivos sean capaces de generar un momento memorable, con la convicción de que la memoria registra con mayor agudeza aquellas experiencias que comprometen sus impulsos primarios más genuinos. Yo quería cerrar con esto, porque me parece que los perros, digamos, reflejan sus instintos de una manera, la manera de apropiarse del lugar, su olfato,
Y esto no es un proyecto, existe en el Museo de Orange County en Estados Unidos, que le comisionaron este trabajo a un artista que hiciera este perro orinando el museo. Creo que ahí le quita bastante solemnidad al propio museo. Y creo que también todo esto lo que refleja es audacia. Digamos, seamos audaces cuando trabajamos con los museos. Gracias.